Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Han transcurrido 74 días desde que comenzó esta contingencia a consecuencia de la gran pandemia mundial que se está en todas partes llevando por esta tremenda enfermedad llamada COVID. Algunos se han desesperado, otros están pasando situaciones de adversidad, algunos han perdido algún ser amado. Han sido 74 días complicados. En lo particular, he sentido en algún momento desesperación. El encierro está sacando a algunos en su temperamento y en su carácter algunas reacciones que quizá en una temporada distinta no saldrían. Pero es que en realidad lo que sucede es de que, recuerde usted que el oro tiene que ser pasado por fuego y que el hierro con hierro se afina. En otras palabras, todo esto es un proceso. Dios es un Dios de procesos, no un Dios de sucesos. La Biblia dice que todo lo que pasa, todo lo que venga, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esta ocasión quiero hablarles de un tema que va a llevarnos a nosotros a entender esta experiencia que estamos viviendo, porque ha sido para nosotros estos 74 días un desierto, ha sido un tiempo complicado. Por eso el tema esta noche lo he titulado Desiertos. Cada uno de nosotros vive de una u otra manera esta situación. Cada quien vive su desierto individual o particularmente. Abra su Biblia, por favor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, vamos a dar lectura del versículo 13 hasta el capítulo 4, versículo 1. La Biblia nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Analicemos esta escena bíblica. Antes del inicio del ministerio de Jesús, él fue para ser bautizado. Dice la Biblia que inmediatamente después de salir de las aguas, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en manera visible como una paloma, y se escuchó la afirmación desde los cielos con una voz audible que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De inmediato, después de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, Jesús no realizó un milagro, no resucitó un muerto. Lo primero que dice la Biblia que sucedió es que fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde cree? Al desierto. Inmediatamente el desierto. La Biblia dice: el Espíritu de Dios lo movió al desierto. Antes de su ministerio fue un desierto, porque los desiertos, amados hermanos, nos ayudan a evidenciar lo que realmente hay en nuestros corazones. Los desiertos son complicados, pero en realidad un desierto es una escuela para ponernos de frente con nosotros mismos. Muchos personajes bíblicos inclusive pasaron por sus respectivos desiertos, porque en el desierto somos pulidos,
En el desierto encontramos a Dios. En el desierto se forma nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Me llama mucho la atención porque hubo un momento en el que tuve que dejar de mirar esta cuarentena, este encierro, como un pesar. Y empecé a decirle a Dios: muéstrame lo que quieres enseñar. Yo siento que todo esto es un desierto. La iglesia universal está pasando por un desierto. Cuando volvamos, puede ser que volvamos a la normalidad, pero usted no puede volver igual. Usted tiene que volver diferente porque usted está pasando un desierto y en el desierto usted está siendo formado. Tenemos el ejemplo de muchos, pero el que más me llamó la atención y fue para mí relevante fue Moisés en el desierto. En primer lugar, la Biblia dice que Moisés estuvo 80 años en el desierto. Dios había hecho 3 promesas. Las promesas que Él le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esas promesas fueron: número 1, voy a darte una descendencia inmensa, de la cual saldrán reyes. La segunda promesa que Dios le hizo fue: tu bendición alcanzará al mundo entero. Y la tercera promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob fue: de tu descendencia saldrá el Salvador. El detalle es que al llegar Jacob a Canaán, por invitación de su hijo José a Egipto, llegaron solo 70 personas. Pero después de 400 años, dice la Escritura, que ese pueblo creció en gran número. Y era tan grande que Faraón notó que ellos eran en número más, eran muy fuertes y que se estaban cada día más su población creciendo. La población, según la Biblia, en aquellos tiempos era solamente alrededor de 600,000 adultos, hombres, varones. Por eso es que Faraón los considera una amenaza. Recordará usted que inmediatamente después que Faraón empieza a reflexionar acerca de que este pueblo había crecido, entonces él manda a matar a todo niño varón hebreo para evitar que se siguieran reproduciendo. Y entonces ahí aparece Moisés, que fue puesto en una cestita impermeabilizada en el río y es tirado al río para que la hija del faraón lo encuentre y lo adopte. Entonces Moisés pasa de ser un niño hebreo a vivir ahora en el palacio y se convierte en el hijo de la hija de faraón, se convierte en un príncipe. Así que Moisés es criado como príncipe, es educado como egipcio, él vive en el palacio, pero ni siquiera eso, escúcheme bien, puede anular el deseo de Dios de salvar a su pueblo. Y más adelante Moisés asesina a un egipcio que maltrataba a un hermano hebreo suyo y Faraón manda a matar a Moisés. ¿Y a dónde cree usted que fue Moisés a parar? Afirmativo, al desierto de Madián. En Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, la Biblia dice: y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y respondió el hebreo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas acaso matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo acerca de este hecho, Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, en el desierto de Madián. Dios preparó a Moisés en la rudeza del desierto, pero nunca lo dejó desamparado. Cuando entramos en tribulaciones, cuando estamos en momentos de desiertos en nuestra vida, cuando estamos padeciendo algún tipo de aflicción, eso se llama desierto, pero nunca Dios te deja desamparado, pues estuvo cerca siempre del sacerdote de Madián, que lo instruyó en la fe. En Éxodo capítulo 2 del 16 al 21, la Biblia dice
Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés, que estaba presenciando esto, al estar sentado junto al pozo, se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volvió a ellas a Reuel su padre. Él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar a aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Vemos cómo Dios va a preparar a Moisés en este desierto para la misión que le va a encomendar, que es ni más ni menos que liberar a su pueblo. Amados, amada iglesia, estimado oyente, a veces Dios nos tiene un desierto preparado que aparentemente es un desierto vacío e inactivo, pero esos tiempos no son tiempos inútiles, son tiempos que Dios usa para prepararte para algo más importante: la pérdida de tu ser amado, el tiempo que estás pasando en ese hospital, esta enfermedad tan grave o mortal que estás viviendo, ese cáncer, ese tiempo de encierro, ese tiempo de escasez se llama desierto. Primero, Dios no te va a dejar solo, como no dejó solo a Moisés, sino que lo puso allí cerca del sacerdote de Madián, sino que también dice la escritura que Él te mete al desierto porque está formando tu carácter, porque está formando tu vida. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Dios no se atrasa ni se adelanta. Vive ese desierto, pero sépase usted algo: Dios tiene algo importante preparado para tu vida. ¿Cómo podríamos entonces dividir o resumir la vida de Moisés? 40 años creció formándose en el palacio de Faraón, viviendo en un confort. Después él huyó al desierto 40 años, al desierto de Madián, y allí se formó su vida ruda en el desierto y en su fe, en la fe de su padre Abraham y en el consejo de su suegro Jetro. Y de allí fue y liberó al pueblo de los hebreos de los egipcios, y salieron al desierto 40 años. Moisés guió al pueblo escogido de Dios por el desierto hacia la tierra prometida. En total, ¿cuántos años pasó Moisés en el desierto? 80 años de su vida. Dios entonces, después que Moisés llega a ese desierto, en Éxodo capítulo 3 versículos del 16 al 18, Dios le hace un llamado a Moisés y le ordena: ve y libera a mi pueblo. En segundo lugar, el desierto de los israelitas. 40 años dice la palabra que los israelitas estuvieron en el desierto. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Por qué Dios permite el desierto a los israelitas? Bueno, en primer lugar, Dios deseaba que su pueblo fuera liberado. Moisés libera a su pueblo y salieron de Egipto. La Biblia dice que la instrucción fue: saldrán al desierto para adorarle. Entonces la idea original cuando ellos salen de Egipto era ir al desierto a adorar a Dios, porque la idea era fortalecer su fe por 3 días. Pero dice la Biblia que Faraón en Éxodo capítulo 3 versículo 19 no lo permite. La Biblia dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino por mano fuerte. Finalmente, cuando el pueblo está en el desierto adorando, entonces Faraón decide, amados hermanos, de endurecer su corazón. Y dice la palabra que él se levanta en contra de ellos y prepara sus ejércitos para irlos a buscar. Ya Faraón había vivido 10 plagas
Pero cuando él descubre que el pueblo estaba en el desierto en libertad, él decide ir por ellos. Y ellos terminaron mal. La palabra dice que Faraón y su ejército es sepultado en las aguas del Mar Rojo. Así que los hebreos ahora están del otro lado en el desierto, pero permanecieron allí por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Algo tremendo es que del desierto de Madián, del desierto a la tierra prometida, usted no tarda en llegar a pie más de 20 días. Pero ellos permanecieron dando vuelta por 40 años. ¿Por qué el desierto de los israelitas? ¿Con qué propósito Dios deja atravesar a su pueblo el desierto? Recuerden ustedes que ellos seguían con la nostalgia de Egipto. Ellos continuaban sin confiar en Dios. Y Dios, a pesar que los cuidaba y los atendía de manera milagrosa, a ellos les seguía costando obedecer y confiar en Dios. Cuando ellos necesitaron comer, cayó maná del cielo. Cuando ellos quisieron comer carne, las codornices llegaron. Tuvieron sed, brotó agua de la peña. Durante la noche, una columna de fuego les guiaba, les daba luz, pero también les daba calor, porque el desierto por las noches es muy frío. Y durante el día, una nube los cubría y también los guiaba. Así que este pueblo aún no había aprendido a confiar en Dios. Este pueblo estaba como Moisés al principio. Ellos se encontraban en el confort de sus vidas en Egipto. Moisés, cuando estaba en palacio como príncipe, nada le hacía falta. Una persona así no soporta lo que viene. A veces Dios permite que usted, como hijo de Dios, como cristiano, tenga que pasar algún desierto, porque lo que viene requiere de carácter, porque lo que viene requiere de una vida espiritual fuerte, porque lo que viene requiere, amado hermano, de madurez. Así que algún parecido con alguien en la realidad no es mera coincidencia, porque la travesía por el desierto está llena de pruebas, y es ese el modo en el que Dios prueba tu corazón. En Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 5, Dios habla a su pueblo y le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde Dios Jehová te ha traído durante estos 40 años en el desierto. ¿Para qué te pasó por el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sigue diciendo la escritura: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amados, el maná era algo extraordinario. Ellos nunca necesitaron en 40 años cambiar su calzado. Su ropa no envejeció. Ellos inclusive pudieron comer y se saciaron, pero perdieron el deseo de comerlo. Y dijeron a Moisés: estamos hartos de esta comida. Qué terrible el corazón de este pueblo. Un pueblo que, a pesar que Dios los bendecía, a pesar que habían visto la mano poderosa de Dios cuando fueron liberados de Egipto a través de las 10 plagas, un pueblo que miró el Mar Rojo abrirse en dos y caminaron y lo atravesaron en seco.
Ellos miraron cómo Dios los defendió de sus enemigos. Ellos miraban que la columna y la nube los cuidaba y los guiaba. Ellos miraban que Dios estaba con ellos, pero sin embargo las nostalgias de Egipto los llevaron a ser un pueblo de dura cerviz, orgulloso. Por eso Dios permitió que ellos pasaran su desierto, dice la Biblia, para probar lo que había en su corazón. En tercer lugar, Jesús también estuvo 40 días en el desierto. En este lugar, Jesús enfrentó las más serias de las tentaciones. Es tremendo, porque aún Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no estuvo exento, amados hermanos, de ser examinado desde su propio interior. Él tuvo que ser probado de tal manera que le fue necesario, dice la palabra, pasar el desierto. Él estuvo 40 días. Él estuvo experimentando algunos, si no es que todos, los más profundos deseos que pululaban sin revisar su interior. Él estuvo en el desierto, donde él pudo ver también y conocer sus debilidades. Fue en el desierto donde Jesús pudo notar que Él era Dios, pero también estaba, dice la Escritura, en carne, viviendo toda tentación. Es interesante que hasta Jesús no estuvo exento de pasar el desierto. Y algunos todavía se siguen preguntando por qué este desierto, por qué esta cuarentena. Yo creo que Dios está probando nuestro corazón y también Dios está haciendo madurar nuestra vida cristiana, y toda enfermedad y toda situación que estás viviendo está trayéndote ese desierto, una enseñanza para tu vida. ¿Qué vivió Jesús en el desierto? Tentaciones demoníacas. Él vivió destructivas seducciones, desviaciones sin fundamento, que se atrevían inclusive a contradecir en su más profundo valor sus creencias y su fe. Satanás quiso tentar a Jesús, y cada una de las tentaciones vistas a la luz de la Biblia sopesó el carácter de Jesús. Jesús tuvo que ser fuerte y tuvo que ser pasado por el desierto para poder iniciar su vida ministerial. Pero dice la palabra que Jesús pudo resistir la tentación. La palabra dice que Jesús pasó el desierto exitosamente porque Él siempre tuvo presente la bendita palabra de Dios en su vida, y estuvo convencido totalmente que toda tentación y todo desierto se puede vencer con la autoridad que hay en la palabra del Señor. Jesús venció cada tentación con la ayuda de su convicción y su fe. Y las palabras que Jesús le lanzó a Satanás fueron palabras poderosas, porque Él siempre declaró la palabra. En estos tiempos de cuarentena, de desierto, tú no hables negativamente, tú no expreses ninguna palabra de muerte, tú no expreses ninguna palabra de derrota. Usa la palabra de Dios y declara: en el nombre de Jesús yo me levanto, en el nombre de Jesús voy a ser sano, en el nombre de Jesús voy a salir de este hospital, en el nombre de Jesús voy a pasar este desierto. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre. Fueron citas de Jesús del libro de Deuteronomio, precisamente de la propia experiencia del pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Dios los pasó por 40 años para mostrar lo que había en sus corazones. Fue precisamente las palabras que Jesús usó contra Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. Dios hace esto, amado. Dios lo hizo con su pueblo, Dios lo hizo con su Hijo. ¿Cuánto más no lo estará haciendo con muchos de nosotros? Nos permite pasar por el desierto, está probando tu corazón. Para los que tenían negocios, para
para los que tenían su economía estable y de repente vino un bajón y te preguntas qué está sucediendo. Es un desierto, pero recuerda, Dios nos va a sacar de esta, pero va a ser con la autoridad que en su palabra bendita. Te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que fue observado o examinado tu corazón? El rey David era un hombre que le decía a Dios: escudriñame, oh Dios. En otras palabras, él estaba convencido que si Dios escudriñaba el interior de su corazón, él iba a salir aprobado. Te pregunto, ¿qué busca Dios con ponerte al descubierto del mundo exterior, tu interior de tu corazón? Bueno, lo que Dios busca es que a través de eso Él sabrá qué hay en tu corazón y qué tanto le amas. Por eso David escribía en el Salmo 139, versículos 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este desierto, esta cuarentena, estos 74 días que hemos vivido y los que vengan, Dios quiere que este tiempo, esta cuarentena, estos 74 días y los que vienen, Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él y que puedas, tu carácter y tu vida espiritual puedan crecer y madurar. Déjate ser lleno de la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo esté contigo como lo estuvo con Jesús en el desierto. Amados, el ser humano por naturaleza es hermético. Y regularmente nosotros no nos abrimos de corazón hasta que verdaderamente tocamos fondo. Por eso son los desiertos. Dios permite desiertos en tus vidas para que reconozcas que sin Dios nada podemos hacer. Porque Dios conoce los corazones. En Romanos 8:27 la Biblia dice que Él es aquel que escudriña los corazones. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos herméticos. Nuestras recámaras se cierran para que nadie vea lo que estamos haciendo dentro. La mayoría de las personas ocultan cosas. Hay personas que tienen su armario bajo llave. Los teléfonos celulares tienen contraseña. Cara vemos, corazones no sabemos. Pero para Dios no hay nada oculto. Y los desiertos sirven para revelar lo que hay dentro de ti. Para eso Dios usa el desierto, para que quedes expuesto y se pueda descubrir tu verdadero yo, se pueda descubrir lo que hay dentro de ti. Jesús quedó expuesto en el desierto, pero Jesús venció porque Él estaba recubierto del Espíritu Santo. No es casualidad que Satanás usara la frase: si eres el Hijo de Dios. Escribe por favor allí, tú que me estás escuchando: yo soy hijo de Dios. Póngalo, esa es una declaración poderosa: yo soy hijo de Dios. Y esa es una lucha constante entre Satanás y tu identidad. Satanás va a atacar tu propia identidad y te va a decir si eres hijo de Dios. Él te va a decir si en verdad eres santo. Satanás te va a atacar y te va a decir si en verdad amas a Dios. Satanás va a decir si en verdad tú dices ser cristiano. Entonces, ¿por qué? Pero tú toma la autoridad que hay en la palabra y busca de Dios y cúbrete, y el Señor te hará salir victorioso de todo desierto. En un mundo en el que lamentablemente eres lo que tienes, donde el título que posees es como te tratan, el auto que tienes representa quién eres, la ropa que vistes es como te tratan. Nos urge pasar por desierto, porque en el desierto no sirve ni importa ni el título, ni tampoco lo mucho que eres estudiado. No importa el auto, muchos tienen su auto estacionado, ya no lo ocupan, porque en el mundo en el que vivimos estamos llenos de vanidades y estamos llenos, amados hermanos, de máscara. Pero cuando eres pasado en el desierto, eso ya no sirve, eso ya no importa, porque al final lo que debe importar es quién está conmigo y quién soy ante los ojos de Jesús.
Por eso te pedí que escribieras: yo soy un hijo de Dios. Porque aunque viniera contra ti todo mal, tú puedes inclusive, como Job, pasar un desierto de enfermedad, pero tú perderás tal vez tu salud, pero jamás tu identidad como hijo de Dios. Quiero que sepas que tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Y cuando Jesús salió de las aguas después de ser bautizado, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Jesús le basta estas palabras de Dios su Padre para decirle a Satanás: apártate de mí, Satanás. Que te baste a ti también estas palabras. Que en este momento de tristeza, de tribulación o de desierto, sépase que lo único que tú necesitas en este tiempo de desierto es tu identidad en Cristo Jesús. Aquí ya no sirve de nada tu dinero, aquí ya no sirve de nada tus títulos, aquí no sirve de nada aquellas cosas que hayas logrado en tu fuerza. En el desierto lo único que necesitas es el respaldo de la mano poderosa de Dios. Comente por favor en esta transmisión, allí donde está mirando: no soy lo que hago, no soy lo que otros piensan de mí, soy lo que Dios dice que soy, y soy un hijo de Dios. Tal vez la frase fue larga, pero aquí la vamos a escribir: no soy lo que hago, no soy lo que otros piensen de mí, soy lo que Dios dice que soy, soy un hijo de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo nos sigue llevando todos los días al desierto, porque es ahí donde mostraremos realmente lo que somos. Ahora, ¿cómo es el desierto? El desierto es terrible. El desierto es frío de noche, caliente de día. En el desierto se enfrentan las mayores soledades, enfrentas peligros de animales depredadores, bestias salvajes. Así son nuestros desiertos. Hay bestias salvajes que son demonios. Un desierto es una enfermedad, porque en un desierto hay ausencia de ruido. Un desierto es la soledad, la ausencia de personas, la ausencia del ser querido que ya no está contigo. Un desierto es la ausencia de alimento, de comida. Un desierto es la ausencia de comodidades. Un desierto es la ausencia de cosas materiales, de trabajo o la ausencia de amigos. Por eso es que debemos, amados, calibrarnos todos los días ante Dios. Debemos ajustar nuestra vida espiritual, que al despertarnos podamos poner en las manos de Dios nuestro día y decir: Señor, ayúdame. Por eso la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino. Concluyo este mensaje diciéndote algo: no solo de pan vivirá el hombre. Hay que orar por lo menos una vez al día, hacerlo. Hay que congregarnos, hay que asistir a la iglesia por lo menos una vez a la semana. Hay que aprendernos la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia, debemos escuchar la palabra del Señor. Hay quienes no saben inclusive ni un texto de la Biblia. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque si no, vamos a perder la batalla en el desierto. Amada iglesia, Dios quiere que crezcas. Amado hermano, Dios permite estos desiertos porque de esa manera Dios está probando tu fe, y es de esa manera, dentro del desierto, que Dios te va a hacer madurar y hacer crecerte en tu vida espiritual y obtener carácter. Un niño definitivamente moriría en el desierto. De la misma manera, un niño espiritual está prácticamente muerto. Aprovechemos este desierto, aprovechemos esta pandemia, aprovechemos esta contingencia para crecer, para madurar, para afirmarnos, para probarnos. Por eso la Santa Cena sirve para examinarnos y para probarnos. Dice la Biblia: tómala y pruébese cada uno a sí mismo. Por eso es importante el ayuno, por eso es importante la oración,
Por eso es importante congregarnos, porque es a través de todas estas actividades espirituales que usted se alimenta para el tiempo del desierto. ¿Qué te parece si hoy, en primer lugar, hago un llamado al perdón? Esta noche tú puedes pedirle perdón a Dios si reconoces que le has estado fallando. Recuerda que para Dios no hay nada oculto. Y la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios sabe que le has fallado. Dios sabe que has sido débil. Pero también Dios está esperando tu conducta. Dice la palabra que tú lo confieses. En segundo lugar, hago un llamado para los que están pasando por pruebas, por desiertos. ¿Por qué no levantas tus manos allí en tu lugar, en donde estás escuchando esta prédica? Cierras tus ojos y déjame que yo ore por ti y yo declare fuerza de Dios para tu vida en medio del desierto. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, envío una palabra de fe, una palabra de oración para aquellos que están pasando tribulación. Oro por aquellos, Señor, que tienen alguna enfermedad que es mortal. Reprendemos todo cáncer, reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad que haya venido a tu cuerpo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad diagnosticada en tu sangre o en tu cuerpo. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que este desierto lo vas a librar tomado de la mano de Dios. Cancelamos todo ataque del enemigo y declaramos en el nombre de Jesús: soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Para todos aquellos que están en un hospital, que están pasando, Señor, en el hospital gravedad por este virus de COVID, declaramos en el nombre de Jesús que tú sales de ese valle de sombra de muerte. Reprendemos todo espíritu de muerte. Para aquellos que están pasando, Señor, esta enfermedad terrible en casa, que están sufriendo, enviamos una palabra de sanidad divina sobre su cuerpo y reprendemos todo virus de ellos. Para aquellos que están pasando luto, tristeza, el desierto de la soledad, por la ausencia de su ser querido, por la ausencia de aquella persona la cual amaban y ha partido de esta vida. Oh Espíritu Santo, tráeles consuelo. Espíritu Santo, abrázalos, Señor, y ayúdalos a salir de este desierto. Que su fe no caiga, sino que su fe sea aumentada en el nombre de Jesús. Recibe, iglesia, bálsamo de Dios sobre tu vida. Desciende desde tu cabeza hasta tus pies el aceite de Dios y la unción del Espíritu Santo. Dios nos librará de este desierto. Dios nos librará de esta pandemia para entrar a la tierra prometida, a donde fluye leche y miel. Allí estará nuestra victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Declara victoria para tu vida. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.